Gloria a Jesús. Bendito sea, Señor. Hermanitos, el Señor me regaló una administración en la semana. Algo muy bonito. Algo para lo que me preparó durante 2 años, 3 años. Me preparó para ello 3 años. Y yo no sabía que me estaba preparando para ello el Señor 3 años. Yo no sabía. Me ministró de una manera muy bonita, muy especial. Y quiero, antes de pasar a explicar lo que es esta administración, esta palabra que el Señor nos da para todos, quiero recordar con ustedes algunos versículos. Quiero hacerles alguna pregunta que van a ver ahí. Hermanitos, ¿amará Dios el Padre a su Hijo? Sé que suena tonto, pero ¿ustedes qué piensan? Bueno, dice así la palabra de Dios. Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Leíamos, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, ¿cierto? En los evangelios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. En Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, dice Jesús, así también yo os he amado a ustedes. La pregunta era si amará Dios a su Hijo. Todos decimos sí, pero ¿qué tal si no dijera ningún versículo que el Padre amaba al Hijo? Pero sí hay muchos y que nos hacen un énfasis cómo lo ama, ¿sí? Este es mi Hijo amado, el único, el unigénito. Bueno, la otra pregunta sería, ¿amará Dios a la humanidad? Dios el Padre amará a Dios a la humanidad, ¿sí? El Padre. Dice en 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, como para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Pues nada más ni menos que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿De qué manera nos ha amado el Padre? Que dio a su Hijo único. Nosotros cuando pensamos a veces en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿sí? A veces hacemos referencia mental a Jesús, el sacrificio que hizo Jesús, ¿sí? Grande sacrificio. Pero el versículo dice, amó Dios el Padre. No dice el Padre, pero dice dio a su Hijo. Entonces, ¿de quién está hablando? Del Padre. Bueno. Entonces, cuando en 1 de Juan 3:1 dice, miren cuál amor nos ha dado, pues nada más, nada menos que de esa manera. Dio a su Hijo único por nosotros. La pregunta es, ¿el Padre solamente sabe amar? Dios el Padre, estoy hablando de Dios el Padre, ¿solamente sabe amar? ¿O también tiene otros sentimientos? Él es Dios, es todopoderoso. Podríamos pensar que Dios no siente dolor, pero sí sabe lo que es el dolor. Dios el Padre no ha sufrido. Cualquiera podría pensar que no, Él es Dios, pero sí ha sufrido. No sabe llorar, sabe llorar y ha llorado. La Escritura dice en Ezequiel 6:9, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. Yo me quebranté, ¿sí? Yo lloré, me dolí, sufrí. En muchas Biblias dice, yo sufrí por ustedes a causa de su corazón fornicario por el cual me dejaron. Yo sufrí mucho. En la Nueva Versión Internacional dice, yo sufrí mucho, ¿sí? Porque en el griego eso es, quebrantarse es sufrir de tal manera que uno cae hecho pedazos, ¿sí? Eso es estar quebrantado.
Y Dios dice, yo me quebranté. Dios no miente. Si Dios dice que Él se quebrantó y todavía tuvo la honestidad, pues Dios siempre es honesto, ¿verdad? Pero de regalarnos su sentimiento plasmado en la Biblia, Él bien podría nunca decir que ha llorado, ¿no? Como algunos machos que nunca quieren decir que lloran porque temen perder su machismo, ¿no? Pero Dios no es machito, ¿sí? Y Dios no teme decir, yo lloro por ustedes cuando ustedes se apartan de mí, yo me quebranto, sufro, me duele. ¿Acaso no tendré sentimientos? ¿El que hizo los sentimientos no tendrá sentimientos? Hay versículos que dicen, el que hizo el oído no oirá, el que hizo el ojo no verá. Pues yo le agrego, y es lógico, el que hizo los sentimientos no tendrá sentimientos, no sabrá sufrir, sentir dolor cuando algo causa dolor. Por supuesto que sí, yo me quebranté a causa de su corazón fornicario. En Zacarías 12:10 dice, y me mirarán a mí al que traspasaron y llorarán como se llora por el Hijo único. Llorarán como se llora por el Hijo unigénito. La pregunta es, ¿y qué sabe Dios lo que es llorar por un Hijo unigénito? Sí lo sabe. Dios el Padre ha derramado lágrimas también como nosotros. Él pone una comparación de cómo se llora por Hijo unigénito, así llorarán en aquel día los israelitas, cuando vean a Jesús descendiendo, van a llorar como el Padre lloró cuando perdió a su Hijo unigénito. Se darán cuenta de lo que hicieron y le mirarán a Él al que traspasaron. Sí sabe Dios lo que es llorar a un Hijo unigénito, Dios el Padre. Y por eso, hermanitos, lo que hoy vamos a ver es, el título de la prédica es el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Pero no estoy hablando del de Jesús, el sacrificio de Dios el Padre, sacrificio que hizo por nosotros. Esto es lo que el Señor me ministró. Y yo no lo habría podido entender hasta hace unos días que me lo ministró, si Él no me hubiera preparado durante 3 años para que yo pudiera entender lo que es llorar a un hijo. Porque yo hace 3 años no tenía hijos. Yo no planeaba tener hijos en el futuro cercano. Dios me avisó que iba a tener un hijo en un sueño y que me lo iba a quitar, ¿sí? Que no lo tendría yo después. Ese sueño se lo platiqué a la familia en una comida, antes de que la mamá de mi hijo estuviera embarazada. Incluso antes de embarazarse yo conté ese sueño y a todos les consta, o a los que oyeron eso en aquella comida. El Señor determinó que iba a tener un hijo. Y determinó que después de un tiempo me sería quitado. Hace algunos días, hace semanas pues, durante todo este tiempo en que yo he llorado a mi hija, que me quitó una hija de Satanás, que se dice cristiana, y de cristiana no tiene nada, es hija del diablo, que no me permite ver a mi hija. Yo le decía al Señor hace días, Señor, hace semanas pues, lloraba y no entendía, le decía, no entiendo, Señor, no entiendo. Yo no quería tener hijos pronto, quizás después, sí, ya decía yo después, en 5 años, bueno, ok. Tú me dijiste que me lo mandabas y me dijiste que me lo quitabas. ¿Para qué, Señor? No lo entiendo. No lo entiendo.
Pero en estos días pasados, hace unos días, el Señor me ministró mientras oraba. Me abrió el entendimiento, me hizo ver algo. Y cuando el Señor me dio una palabra, me dio muchas cosas, me regaló muchas cosas en esa administración, pero entre ellas, algo que yo había leído 100, 500 veces quizás, y quizás así como ustedes todavía no lo entendía, y si lo hubiera entendido intelectualmente no lo habría entendido en el corazón. Ustedes saben que hemos hablado en estudios bíblicos de que Jesús decía: al Padre nadie lo ha visto jamás, ni ha oído su voz. El Hijo unigénito se los ha dado a conocer. Otros hermanitos que ya son más viejos aquí han recibido el otro estudio secundario a ese, el estudio 2, en donde les hablamos de que y cómo es que Esteban, cuando era apedreado en el libro de los Hechos, sí veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado, al Señor Jesús sentado a la diestra de Dios. Él estaba viendo al Padre también. ¿Cómo fue eso? Jesús dice: al Padre nadie lo ha visto jamás. Sí, pero cuando Jesús hablaba, todavía nadie había visto al Padre, ni había oído su voz. Cuando Jesús es glorificado, se nos abre camino al Padre, dice la Escritura. Se rompe el velo y se nos abre el espacio al lugar santísimo. Dice que por esa ofrenda tenemos acceso al Padre con confianza, dice el libro de los Hebreos. Ahora ya. Por eso Esteban ya vio al Padre. Pero no se habla de muchos más que vieron al Padre. Es algo muy importante cuando Alexis dice: estaba otro ahí. ¿Quién era ese otro? El Señor Jesús no necesita que lo acompañen ángeles por si algo pasa. Hubo una ocasión de esas benditas y gloriosas que el Señor Jesús me habló en algún sueño. En una de esas, que lo estaba yo viendo, también vi a alguien junto a Él. Y veía yo al Señor Jesús como forma de, primero su rostro y todo, pero en una segunda visión estaba como un cordero inmolado. Y frente al cordero, detrás del cordero, el cordero enfrente, estaba uno vestido de blanco, glorioso, y otro a su lado que no se notaba muy bien, como que así medio transparente, no sé describirlo. Yo entendía que era el Espíritu Santo, era el Padre y el Hijo que estaba inmolado. Pero y en otro sueño también, donde el Señor Jesús lo digo para su gloria, hermanitos. El Señor Jesús me elevó en una ocasión, diría el apóstol Pablo: si en cuerpo no lo sé, si en espíritu no lo sé, Dios lo sabe, aunque sabemos que fue en espíritu. En donde yo estaba durmiendo y todo, pero de repente yo me paraba de la cama. Yo creía que despierto, en realidad era a lo mejor en espíritu, no lo sé. Iba rumbo al bañito que estaba juntito, y como tenía techo de cristal ese espacio, empezaba yo a elevarme, topaba con el vidrio y sentía como lo atravesaba, como gelatina, y empezaba yo a elevarme, y llegaba yo a la presencia del Señor en el cielo. Llegaba yo a un lugar hermoso, resplandeciente, lleno de santos y de ángeles. Yo llegaba y estaba así con la boca abierta, literalmente así, y veía cómo se les veía una cara de gozo a todos. Platicaban unos con otros como si fuera una fiesta, ¿sí? Platicando y riendo, y se llenaba eso de gozo y de alegría, y estaba yo embelesado con ese gozo. De repente viene una luz de mi lado derecho, así viene así para acá, y se posa aquí a mi izquierda, porque siempre el Señor, cuando se me muestra, aparece a mi izquierda y yo a su derecha, siempre. Una vez le pregunté por qué y ya me contestó. Se pone ahí el Señor Jesús y me dice: dime, ¿por qué quieres estar aquí? Y en ese momento yo volteo, porque estaba yo embelesado con el gozo que había, así que la fiesta, y decía yo: es que esto es increíble, ¿no? Pero en eso caía yo postrado a sus pies y le decía: solo quiero estar aquí para adorarte eternamente, Señor.
O sea, yo no quiero ir allá arriba para estar en fiesta, ¿sí? Aunque hay fiesta. Yo quiero estar a los pies de mi Señor. ¿Por qué me vino a la mente esa visita del Señor ahorita? No tenía pensado platicarla. El Señor me lo está ministrando así. Porque en ese momento, otra luz, el Señor llegó primero como una luz pequeña y se hizo grande, así resplandeciente, y sí, se puso acá ya, ahora sí que transfigurado, ¿no? Como Jesús. Pero en eso que ya estoy postrado y me levanto, viene de detrás de él, de a lo lejos, una luz enorme, grande, dice la Escritura, como el brillo de muchos soles, pero grande, o sea, llenaba todo el lugar. Y yo tenía que hacerle así, como para medio ver, tenía que agachar mi bracito, o brazote, como quieran llamarle. Y solo veía un círculo grande, enorme de luz. Yo entendía que ese era el Padre. Pues una luz muy grande detrás de Jesús que viene acercándose, pues ni modo que quién va a ser, ¿verdad? Un ángel no, ¿sí? La gloria del Padre. Bendito sea Señor. Ya no les voy a narrar otro, no es la intención. El apóstol Pablo tenía miedo, dice, de que la grandeza de las revelaciones le ensoberbeciera. Y como yo no quiero un aguijón en la carne, ya no les voy a narrar, pero en otra ocasión también vi la gloria del Padre. Pero hasta ahí, pues yo no había meditado mucho en eso. Claro, le agradecía al Señor, me postraba una vez que me despertaba y todo. Es algo increíble, grandioso, que hombre alguno nunca jamás va a merecer ni a lograr entender por qué. ¿Qué es el hombre para que en él pienses y el Hijo del Hombre para que le visites? Decía el rey David. ¿Qué es el hombre? ¿Por qué tú desciendes a visitar al hombre? Tú siendo Dios. Pero sin embargo, en esta ministración que el Señor me regaló, me puso en la mente en ese momento que el Señor me estaba ministrando en mi oración, en el Espíritu. Cuando me había yo dado cuenta de lo que estaba haciendo conmigo este Señor grandioso Jesús, de revelarme al Padre, me viene un versículo donde la Escritura dice: nadie ha visto al Padre, nadie conoce al Padre, no, nadie conoce al Hijo, sino el Padre que le envió. ¿Recuerdan? Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo. ¿Y qué más? Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso en la Escritura de repente nos habla de un Esteban que vio la gloria del Padre. Y por eso es ya grandioso que alguno de nosotros tenga la honra increíble, inmerecida de ver al Señor Jesús en una visión o en un sueño. Pero es un poco menos común ver la gloria del Padre. En ese momento el Señor Jesús me estaba diciendo: te estoy dando el privilegio, pero no es solo a mí, porque ahorita se los estoy compartiendo y es algo que no habíamos meditado. Y el Señor quiere que lo predique y que lo sepa la iglesia. Los que lo vean en YouTube, esto sí se va a subir, no todas las subo. Es para que todos entiendan este misterio. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pero ¿cómo conoces al Padre? Muchas veces decimos, o siempre estamos diciendo, para la gloria del Padre en mi Señor Jesús, ¿no? Hemos predicado que si se le quiere honrar al Padre, se le glorifica al Hijo primero. Y el que no glorifique al Hijo, no glorifica al Padre, porque al Padre le plació que así fuera. Y por eso, siempre de palabra, sí de corazón también, pero me refiero más sin pensar, ya por default, decimos: Padre, te damos la gloria en el nombre de mi Señor Jesús, ¿no? Pero no le estamos conociendo, no estamos conociendo el misterio del Padre. Acompáñenme a Colosenses 2, ya lo tienen ahí, así que yo me sigo de corrido. Dice Colosenses 2, verso 1. Dice: porque quiero que sepan, hermanos, cuán grande lucha sostengo por ustedes. En el griego dice, en la versión griega dice:
lucha agonizante. Para que vayan captando el contexto a lo que se refiere, quiero que sepan cuán grande lucha agonizante estoy pasando por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, decía Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Ya se dieron cuenta que el fin del versículo 2 dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo? ¿Cuál misterio de Dios el Padre y de Cristo? ¿Cuál misterio de Dios el Padre y de Cristo? ¿Y por qué el apóstol Pablo dice en el 2:1, por qué dice, quiero que sepan, lo voy a decir en versión moderna, quiero que sepan, hermanos míos, cuán grande sufrimiento estoy pasando por ustedes, algunos de los cuales ni me conocen ni me han visto mi rostro algún día. Quiero que sepan cuán grandes luchas agonizantes vivo por ustedes, para que sean consolados vuestros corazones. ¿No suena medio contradictorio? Quiero que sepan cómo estoy sufriendo para que sean consolados vuestros corazones. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Y quiero que lo sepan para que alcancen el pleno conocimiento y entiendan el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es un versículo muy complejo. Ya desde donde dice misterio, dice, ay caray. Y hemos pasado por ahí muchas veces. ¿Cuál misterio de Dios el Padre? ¿Por qué dice, quiero que conozcan mi sufrir? Dice Pablo, para que sus corazones sean consolados. ¿De quién está hablando ahí el apóstol o profeta? Dice la escritura que cuando Felipe se acercó al eunuco, el eunuco le dijo, ¿de quién está hablando aquí el profeta? ¿De él mismo o de otro? ¿De quién está hablando ahí el profeta? Pablo, el apóstol. ¿De él mismo o de otro? Y de él mismo, porque las profecías tienen doble cumplimiento. De él mismo y de otro. Y habla de un misterio de Dios el Padre. Y el Padre quiere que entendamos cuán grande lucha agonizante padeció para que nuestros corazones fueran consolados un día, para que fuéramos salvos y para que hoy se consuelen nuestros corazones también. Es algo muy complejo, hermanos. ¿Por qué digo que el Señor me estuvo preparando para esto 3 años? Porque yo no habría podido comprender lo que es llorar a un hijo que te es quitado por gente perversa, si no tuviera un hijo o una hija. Cualquiera se puede imaginar ese dolor, ese sufrimiento, pero si no tiene el hijo y además no ha vivido eso, no puede realmente sentirlo en carne propia ni darse una idea real. Imaginárselo es fácil, vivirlo es otra cosa. Hablábamos en el estudio pasado de que yo estoy cierto, no sé si me equivoque, pero yo creo que los dolores del alma más grandes son los que tienen que ver con la pérdida de un hijo o de un padre. Sea pérdida directa de que ha sido muerto, asesinado o que está extraviado y no sabes. Ves las noticias de que apenas una mamá que pone en el Facebook, hijita, quién sabe qué, 10 de mayo, pues no es 10 de mayo, que hay que celebrar hasta que yo te encuentre. Si le arrebataron a su hija, se la secuestraron. Todos los días, es una espada atravesando a esa madre. ¿Y quién lo sabe? ¿Quién ha vivido eso? Ella y todos los que hayamos padecido algo similar de sernos arrebatado un hijo.
Y el padre no sabe lo que se siente. Porque a veces tú le dices, ¿por qué Dios, Padre? Es que no ves mi sufrimiento. El Padre te va a decir, no solo lo veo, yo sé lo que se siente. A mí me quitaron a un hijo, yo lo di por pecadores perversos. Tú lloras quizás a un hijo que tiene pecados. Yo lloré a un hijo santo que no debía nada. Y yo soy santo, tampoco debía nada, no tengo culpa, dice el Padre. Y aún así sé lo que es llorar por un hijo amado, único. ¿Crees que a mí no me dolía cuando estaban azotando a mi hijo? ¿Te has puesto a pensar lo que el padre estaba sufriendo en ese momento? Solamente si tienes un hijo y hayas pasado por ver que en tu cara lo están linchando, quemando vivo, pegando, golpeando, pateando. Si lo has vivido, sabrás lo que sufrió el padre. Y si no, solamente te lo imaginas. Y lejos estás de imaginarte realmente lo que sufrió el padre. Ese misterio del Padre, hoy estoy hablando del sacrificio que hizo el Padre. Jesús hizo un sacrificio grandísimo, invaluable, y siempre lo hemos valorado los que le amamos. Y siempre hemos querido honrar ese sacrificio, y siempre le damos la gloria por ese grande sacrificio que hizo. Pero el Señor Jesús siempre dijo, yo glorifico a mi Padre. Siempre Jesús quiere glorificar al Padre. Y lo que el Hijo quiso revelarme en esta ocasión y a todos es, hijo mío, he visto que tú me honras, que valoras mi sacrificio que hice en la cruz. Te quiero mostrar otro sacrificio igual de grande que no has valorado todavía al 100%. Y ni siquiera podrías si no vives algo parecido. Nadie podrá valorar el sacrificio de mi Padre si no ha vivido algo parecido en su vida. No puedes sentir el dolor que el Padre sintió si no has padecido algo similar en tu vida. No puedes, aunque quieras, aunque seas muy buena onda, muy bueno, y digas, no, yo a ver me concentro. No podrás. Solamente un padre sabe lo que es llorar a un hijo que le ha sido quitado. Solamente un padre sabe. Hemos muchas veces valorado un sacrificio de Dios a medias, porque hemos valorado el sacrificio de Jesús al 100% y es la mitad del sacrificio que Dios hizo por nosotros, porque está todavía el sacrificio de Dios el Padre. El Señor Jesús quiso revelarme esto para que le amara más al Padre. El Señor Jesús quiere que nosotros vayamos y le demos gloria al Padre también, siempre mediante Él. No puede ser al revés, pero que sea a sabiendas de por qué le estás dando gloria al Padre. Muchos ven al Padre como que el enojón y al Hijo el buena onda, pero no es así. Simplemente todo lo que siente el Padre lo siente el Hijo, y lo que siente el Hijo lo siente el Padre. Pero como el Hijo es la imagen del Dios invisible, el Padre habita en lugar inaccesible, dice la Escritura. Nos dio al Hijo, que es su imagen, para que por medio de Él llegue la adoración al Padre bueno. El Padre bueno que no escatimó ni a su propio Hijo, dio a su Hijo. Y los cristianos a veces no hemos valorado el sacrificio del Padre. Lo amamos. Sabemos intelectualmente que dio a su Hijo. ¿Cuándo nos hemos puesto a llorar ese dolor del Padre? Como no había podido hacerlo antes, hasta un par de días que el Señor me lo ministró. Ahí en su presencia, en el Espíritu, recibiendo su voz y dándome los versículos que me dicen, yo te quiero revelar quién es el Padre. Ese al que tú honras todavía no lo has conocido bien. Has visto su gloria, te he mostrado su gloria en sueños, y no has pensado quién es y qué hizo el Padre. No que me estuviera regañando, me estaba dando un regalo.
No había comprendido la magnitud del amor y el sufrimiento del Padre que dio a su Hijo único. Yo decía esas palabras, dio a su Hijo único, pero es como por default. En ese momento no podía dejar de llorar. En ese momento yo estaba llorando por mi hija. En ese momento yo quizás tenía ganas de reclamarle a Dios porque veía el sufrir mío. Lloraba en un 30% por mi hija y en un 60-70% por el dolor de mi hermana Mari, a quien un hijo del diablo también ya le arrebató a su hijo al que ella cuidó y educó y se esforzó y amamantó y alimentó durante años, y ahora está siendo envenenada el alma de ese hijo por un hijo de Satanás que no hace nada por decir, órale, vete con tu madre y allá, y eso no se hace como de que no quieres verla y todo eso. No, él dice que no lo puede obligar. Claro, porque es un hijo del diablo. Lo que hace es envenenar el alma. Y una madre que haya dado todo por su hijo y que después el hijo esté perversamente rechazándola y aborreciéndola, es peor que simplemente haber perdido un hijo que se muere. Yo estaba llorando por mi hija y estaba llorando por mi hermana, por el dolor de su hijo, porque yo podía sentir el dolor de mi hermana. Más por eso estaba orando. Y lloraba y casi quería decirle al Padre, bueno, no al Padre, me estaba refiriendo a Dios, al Señor Jesús, pues. Y dije casi porque no lo hice, pero en mi mente estaba el querer decirle, ¿por qué estás viendo esto? ¿Por qué no haces algo? Yo sé en el fondo, y se lo he dicho, que la victoria está y viene, pero Señor, tus tiempos son tus tiempos y los míos son míos, dice tu palabra, pues los míos se me hacen eternidad. Para mí me duele una eternidad, para mí es tiempo ya, Señor, ya me duele, ya haz algo por mi hermana, Señor. Tú no sabes, Señor, lo que es llorar por un hijo, etc. Y ahí donde mi mente empezaba a pensar eso, me empieza a ministrar el Señor. Y empiezo a una especie de, no puedo decir que era una visión, porque las visiones son diferentes, pero en mi interior, en mi mente, empecé a ver con una luz como si fuera el Padre, y la voz del Señor, digo en mi mente, en esa ministración, diciéndome, mi padre también lloró la muerte de un hijo. Y en ese momento me meto ahí a analizar y a sentir el dolor del Padre. Y ese dolor que estaba yo sufriendo por mi hija y por mi hermana, por la pérdida de su hijo, entre comillas pérdida, porque el Señor lo va a traer de regreso. Pero en este momento duele, ¿sí? Y al sentir ese dolor, se me multiplicó de una manera que ustedes no se pueden imaginar, hermanos. Es un dolor increíble. No se compara a lo que el Padre sufrió por su Hijo a lo que nosotros hemos sufrido por un hijo. Vuelvo a decir, nosotros a veces lloramos a un hijo con pecados. En el caso de mi bebita todavía no tiene pecados, pero en el caso del hijo de mi hermana ya tiene pecados. Y uno llora a un hijo pecador. El Padre lloraba a un hijo santo, sin pecado, sin mancha, inocente, que no debía nada. Se nos olvida que el Padre estaba viendo cuando asesinaban a su hijo. ¿Te imaginas que tu hijo esté siendo golpeado de tal manera, tú enfrente, y que no hagas nada, y que te diga, papá, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejas aquí, papá? Y el Padre viendo eso, todavía del dolor que está padeciendo, no puede hacer nada. Y el hijo diciéndole, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me abandonas? Y el Padre queriendo abrazarlo, queriendo rescatarlo.
No lo hizo. ¡Qué grande amor nos tiene el Padre! Es fácil decir dio a su Hijo unigénito, pero no te das cuenta lo que pasaba en el corazón del Padre. Cuando el Hijo le decía, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué estaba sintiendo el Padre en ese momento? Si yo hubiera sido Él, hubiera ido a agarrar a Jesús, le diría, ven acá que tienes que estar padeciendo por esa bola de pecadores, miserables, traidores, y que un día dirán que son tuyos y ni una pizca de honra te van a dar, nada que van a hacer para ti, nada que van a trabajar para ti, nada que te van a poner por primero, nada que te van a honrar ni amar. Ven acá. Yo eso habría hecho. Pero qué bueno que yo no soy Dios. Porque el Padre, con todo y el dolor que sentía, con todo y el clamor de Jesús de Padre, ¿por qué me abandonas? El Padre tenía que dejarlo porque lo estaba haciendo por amor. El Hijo se estaba sacrificando por amor. El Padre se estaba sacrificando también por amor. ¿Cuándo se ha hablado del sacrificio del Padre? Se habla que dio a su Hijo. Pero ¿cuándo se ha dicho el sacrificio del Padre? No se pueden comparar los dos sacrificios. Ambos son iguales de grandes. Jesús no tenía pecado, fue masacrado con una muerte horrible, terrible, y escupido, golpeado y molido a golpes. Y el Padre, con amor de Padre, estaba sufriendo eso también. Hemos honrado la mitad del sacrificio de Dios. Y cuando le hemos dicho al Padre, Padre, a ti sea la gloria por el sacrificio de mi Señor Jesús, Dios nos está revelando al Padre hoy, hermanos. Dios quiere que comprendamos el misterio del Padre. Jesús quiere que se glorifique al Padre, como lo decimos de boca y sentimos de corazón, pero ahora que sea con pleno conocimiento de qué estás honrando y por qué. Que cuando le dices, Padre, a ti sea la gloria, Dios mío, por medio de mi Señor Jesús, sepas y recuerdes el momento en que el Padre estaba llorando al ver a su Hijo sufrir por ti y por mí. Que sepas y recuerdes. Y que no vayas a dejar aparte tampoco el sacrificio del Hijo. ¿Sí? Porque el Hijo y el Padre uno son. No estoy hablando de dos dioses. Estoy hablando de dos sacrificios que hizo un mismo Dios en sus dos personas. Junto con el Espíritu Santo son tres, dice Primera de Juan. ¿Sí? El Hijo quería mostrarnos cuán grande amor nos ha tenido el Padre y que captemos aquí y aquí a qué se refiere esa frase de cuán grande amor que nadie ha valorado. Como está allá en su trono y el que vimos fue a Jesús sufrir, como hombres torpes con ojos, nos hemos ido a adorar a Jesús y está bien hecho, está ordenado por Dios y lo hemos hecho bien y de corazón, ¿sí? Y el Padre no ha pedido gloria para sí. El Hijo pide gloria para el Padre pide gloria para el Hijo. Y así como el Padre nos ha enseñado a glorificar a su Hijo, el Hijo hoy nos enseña a glorificar al Padre, del cual no se habla como se debe de hablar. Vuelvo a decir, no se pueden cambiar las órdenes de Dios. Siempre al Padre la gloria se la daremos en el nombre y por el Espíritu, y en el Espíritu de su Hijo Jesús. No puede ser diferente. Lo que Jesús quiere es que cambiemos la comprensión de ese glorificarle, el sacrificio que Él hizo.
Por eso dice ese versículo, yo quiero que entiendan mi lucha agonizante para que sus corazones sean consolados. Porque todo aquel que ha perdido un hijo, que está sufriendo por un hijo, por la pérdida de un hijo, que le fue arrebatado por hombres perversos, o que perdió la vida, o que se extravió, o que simplemente está llorando a un hijo, todo hombre y mujer que está pasando por eso, debe de saber, Dios el Padre sabe muy bien lo que estás pasando. Que tu corazón sea consolado sabiendo que la lucha agonizante de Él fue mayor todavía, que Él nos comprende y que no es sin propósito. Él tampoco era sin propósito la pérdida de su hijo. Él sabía que lo iba a recuperar, como tú vas a recuperar al tuyo, Mari, como yo voy a recuperar a la mía. Sí. Pero tiene que pasar eso, es necesario. Yo no sé cuántos vayan a comprender este mensaje, no todo mundo podrá comprenderlo. Escrito está, solo a quien Dios el Padre se lo quiere revelar. Yo no sé cuántos vayan a comprenderlo cuando lo vean en video, pero sí sé una cosa, había un propósito de Dios en mí cuando me dijo, tendrás un hijo y te será quitado, antes de que fuera incluso concebido. Había un propósito que yo no entendía. Si Dios me hubiera querido mostrar esto antier sin yo tener hijos, yo no habría comprendido lo que se siente perder a un hijo. Yo no habría comprendido. Las alabanzas que le cantamos, y aunque no entienda lo que sucede, ¿no? No entiendo lo que sucede, y a veces mi mente limitada se imagina que hay propósitos que no comprendo, pero a veces son hasta propósitos terrenales o espirituales a mi alcance de ojos, donde digo, a lo mejor Dios me está probando en paciencia, Dios me está haciendo fuerte, y no ves cuán grande propósito Dios había planeado desde antes para prepararte 3 años si supieras lo que es perder a un hijo y un día viniera a decirte, ya sabes lo que es, bien, te quiero mostrar algo. Ven a ver a mi Padre y siente lo que Él sintió. Y te lo multiplico en ese momento que estás llorando para que sientas cómo se hacía el corazón de mi Padre cuando entregaba a su Hijo por pecadores. Solamente así podría haber entendido. Propósitos ocultos de Dios que tienen un fin, que es edificar a su pueblo. Todo esto Jesús lo hace para que glorifique su pueblo al Padre, del cual a veces no se le hace adecuadamente. Y si para eso había que pasar esto de perder a un hijo y de sufrir y padecer y llorar y sentir aquí el dolor, bendito sea mi Señor Jesús, porque había un propósito. Yo puedo hablar de esta administración que el Señor me dio. En lo particular no puedo hablar de cada administración. No puedo decir cuál es el propósito que Dios tiene en ti, Mari, para eso. Pero Dios no hace las cosas a lo tonto. Dios tiene un propósito. Una persona que le ha servido como tú, una persona que se ha esforzado, que día y noche, que se desvela, que calladita ahí nadie le hace caso ni la pela para nada, que cuando da una instrucción a un hermano porque es jefa de diáconos, el hermano o la hermana ya se enojó y se puso medio loco ahí. Y luego la tachan de enojona a ella porque es celosa de las cosas de Dios como debe de ser, ¿sí? Y ahí escondidita nadie le hace caso, pero sirviendo a Dios desde siempre, ¿sí? Dios no es injusto para olvidarse del amor que has tenido a su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto, pero es necesario aguantar un poco de tiempo más, un poquito de tiempo más. La palabra que nos dio de bendición hoy, ¿sí? Él va a traer sus bendiciones sobre nosotros. Quizás viene dentro de 8 días el Señor por su pueblo en el arrebatamiento. Nos iremos, el sufrimiento se habrá olvidado, ¿sí? Quizás dentro de 15 días no vino el Señor, pero dentro de 15 días el problema ya se solucionó y estaremos gozosos. Y diremos, Señor, en este trayecto yo aprendí esto y esto, te conocí más,
Sentí tu presencia, me abrazaste, me hiciste fuerte, me hiciste paciente, etc. Señor, valió la pena, ya no me acuerdo del dolor. La Escritura habla de que cuando la mujer está cercana al parto, dice siente dolores y etcétera, etcétera. Pero una vez que ha nacido el niño, se olvidan completamente los dolores del parto por el gozo de la criatura que vino. Pero sí dolió. Entonces, hermanitos, todavía falta que en oración meditemos esto que el Señor nos regala. Ahí dice el versículo, el misterio de Dios el Padre y de el Señor Jesucristo. De ahora en adelante, hermanitos, el Señor Jesús se tomó la molestia de hacer esto. Necesitas meditar y orar en el Espíritu. Sobre todo si tú no has perdido un hijo, si no te has sido arrebatado de cualquier manera, necesitas postrarte y orar para comprender esto. De otra manera, Dios habría tenido que hacer lo mismo con todos para que todos comprendiéramos bien lo que es el dolor del Padre. Pero no lo ha hecho con todos. No es bueno aprender en cabeza propia, mejor ver la ajena y aprender antes de que llegue. Entonces, para que no tenga el Señor que tratar de esta manera, para que uno entienda o se meta en el problema, te toca a ti llegar a orar a tu casa, postrarte, hablar seriamente con Dios, pedirle, Señor, muéstrame a mí también, pónmelo aquí en mi corazón, tú puedes, muéstrame el dolor del Padre. ¿Cuánto sufrió el Padre? Esa lucha agonizante cuando tú estabas siendo crucificado, Jesús. Muéstrame qué decía el Padre en su corazón, qué pensaba cuando tú le dijiste, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Muéstrame qué sentía el Padre. ¿Y qué pensaba el Padre de mí en ese momento, Señor Jesús? ¿Qué pensaba de mí? Así de grande es el amor del Padre. Jesús quiere que le glorifiquemos. Todo lo que Jesús hace, lo hace para la gloria de su Padre. ¿Recuerdan que una vez aquí también les platiqué un sueño donde el Señor Jesús me visitó? Donde nosotros le estábamos adorando aquí, alabando, y el Señor Jesús estaba con nosotros, brincaba, ¿sí? Nos agarraba, nos hacía bolita porque estábamos como dispersados, nos hacía así, y nos hacía bolita, y todos en bolita brincábamos, y Jesús le brincaba y le alababa al Padre. Nosotros le estábamos dando adoración a Él, y Él la recibía y se la pasaba al Padre. Él siempre hace eso para la gloria del Padre. Su interés es que su Padre sea glorificado. ¿Sí? Sigamos dándole gloria a Jesús. La Escritura dice, no hay en toda la creación nadie digno de abrir el libro. Solo uno se encontró digno. Dios el Padre habita en lugar inaccesible, pero si está inaccesible, ¿cómo tendremos trato con Él? Nos dio su imagen, que es Jesús, el único digno de ser adorado, de ser glorificado. Cuando glorificas a Jesús, cuando besas a Jesús, estás besando al Padre, estás besando una parte del cuerpo del Padre. Pero ahora lo vamos a saber hacer más a sabiendas de quién es ese Padre bueno que dio a su Hijo por nosotros, sintiendo tanto dolor, tanto quebranto agonizante, y dijo, lo voy a resistir porque ustedes me necesitan, ustedes necesitan a mi Hijo. Y lloró. Si llora el Señor porque pecadores como nosotros nos apartamos, dice el versículo, no lloró por el Hijo, a menos que no tenga sentimientos. Pero Dios sí tiene sentimientos y nos ama de tal manera que dio a su Hijo. Vamos a orar, hermanitos.